9:37 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Entonces, cómo se comportan los principales de Wall Street, comenzando como siempre por el Dow Jones promedio industriales de mayor, digamos, capitalización en esta bolsa de Nueva York, que sube 0,69% y llega a 46.770 puntos, arranque positivo entonces del Dow Jones. Ya si miramos el Standard Poor's, índice general también de referencia a nivel internacional de esta bolsa de valores de Nueva York, tenemos que tiene un arranque positivo, aunque algo más leve. En este caso avanza 0,07% y llega a 6.711 puntos. Ahí vemos obviamente cómo va cambiando esto en tiempo real, acelera un poco esa ganancia hasta el 0,09% parcialmente, eso hablando del Standard Poor's 500. Mirando el Nasdaq, como siempre lo decimos, índice que tiene un importante compuesto tecnológico de empresas del sector de básicamente de la tecnología, de inteligencia artificial y demás, pues tiene un arranque negativo, es decir, baja en este caso 0,27% y parcialmente se ubica en 22.810 puntos. Podemos hablar entonces de un arranque mixto de Wall Street, esto medido a través de sus principales índices bursátiles. En ese sentido, les cuento que las acciones están cediendo terreno, liderando, en este caso por Nvidia, tras un repunte tecnológico en la sesión previa. Las acciones de Nvidia quedaron 3%, luego de un informe de The Information de que básicamente indicó que Meta evalúa miles de chips en los, miles de millones de chips de inteligencia artificial de Alphabet. Mientras tanto, las acciones de Alphabet, en este caso, subieron un 4% ante la posibilidad de fortalecer su participación en el mercado de semiconductores de inteligencia artificial. La sesión del lunes había sido una de recuperación para los principales índices, impulsados por alzas en nombres asociados a este sector y por las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal. El Standard Poor's 500 avanzó 1,6%, el Nasdaq 2,7% y el Dow más de 200 puntos durante la sesión anterior. A pesar del rebote, los tres índices siguen camino a cerrar el mes con pérdidas en medio de dudas sobre la valoración del sector tecnológico y sobre si habrá un repunte al final del año. El Standard Poor's 500 acumula una caída del 2% en noviembre, mientras que el Nasdaq desciende 3,6% y el Dow 2,3%. Los inversionistas también siguen atentos a las señales de la Fed antes de su decisión de diciembre. Básicamente, el mercado asigna una probabilidad superior al 80% a un recorte de un cuarto de punto impulsada por los comentarios recientes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, quienes indicaron espacio para flexibilizar la política monetaria. Eso básicamente es lo que sucede en materia de los Estados Unidos, un comportamiento en la apertura después de un rebote importante durante la sesión del lunes y pues todos con el foco en lo que será esa decisión de tasas de la Reserva Federal. Mientras entren en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que de momento tiene una, si se quiere, una tendencia a la baja, por lo menos en la jornada de este martes. Decirles que este mercado cambiario abrió sobre las 8:05 de la mañana, un poco demorado hoy, recordando que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y básicamente teníamos un valor de apertura de 3.785 pesos. Eso quiere decir una caída inicial de 15 pesos, un poco más de 15 pesos, si se tiene en cuenta que el valor de cierre, o de cierre, mejor, en el spot de la jornada anterior, fue de 3.800 pesos con 50 centavos, es decir, como un 15 pesos por lo menos inicialmente caída. Ya si vemos la cotización en este momento se fortaleció un poco respecto a su apertura, pero sigue operando a la baja. La cotización o el valor en este momento es de 3.790 pesos, sigue operando por ende por debajo de los 3.800 pesos, que resulta un nivel clave de resistencia, en este caso dado que está operando por debajo. En promedio, la divisa se negocia en 3.785 pesos con 17 centavos y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes 25 de noviembre es de 3.804 pesos con 9 centavos. Como se observa en la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.775 pesos y un máximo de 3.798 pesos, eso sí, respetando ese soporte, esa resistencia clave o ese techo, si se quiere, de los 3.800 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 308 millones de dólares en un total de 613 operaciones. Para esta primera hora y media de operación de este mercado diario, recordemos, ya estamos sobre las 9:40 de la mañana, pues básicamente es un volumen, si se quiere, alto,
pero esperar qué sucede obviamente de aquí al cierre, que se dará sobre la 1 de la tarde. De momento así opera a la baja el dólar en Colombia. A propósito de la apertura del mercado cambiario en territorio colombiano, esto prevé Juan Pablo Vieira, de JP Tactical Trading, sobre el comportamiento de la divisa. El dólar continúa en su proceso de consolidación, es un proceso muy largo que seguimos observando, donde sigue respetando muy bien los niveles clave de resistencia o de techo y de soporte. No aparecen todavía los compradores con la fuerza necesaria de generar rompimiento. Hemos estado muy cerca en México, Brasil, Colombia, pero seguimos respetando los techos clave. ¿Qué va a ser importante en este punto? Que se sigue cerrando el rango, cada vez se estrecha más la zona entre el piso y el techo, respectivamente en cada uno de estos países, y eso nos dejaría con mucha fluidez al alza una vez se genere el rompimiento, de generarse una entrada de compras con la fuerza suficiente para cambiar tendencia. Vamos a estar monitoreando muy de cerca, les iremos contando, vemos el escándalo ahora del gobierno, donde se demuestra con el informe de distintos medios de comunicación del país cómo fueron apoyados en la campaña por grupos narcoterroristas y cómo inclusive reintegraron a generales cuestionados por agencias de Estados Unidos por haber estado compartiendo información vital y estratégica de las fuerzas militares a los grupos narcoterroristas y cómo se viene adelantando una operación militar en contra de ciertas estructuras que no sean afines al gobierno, pero favoreciendo otras y generando unas zonas de distensión o de narcotráfico libre en ciertas zonas del país. Eso tiene y pone contra las cuerdas ahora y más con la declaración ayer de Marco Rubio de organización narcoterrorista del Cartel de los Soles y el relacionamiento que vienen haciendo de Gustavo Petro con el gobierno de Venezuela. Es muy, muy delicado, pues obviamente para el gobierno, gracias a Dios, Estados Unidos ha entendido que es un tema netamente de ideología del presidente Petro, que viene apoyando a los grupos narcoterroristas de la guerrilla, pero que no es algo de Colombia. Entonces, Colombia se ha librado de las sanciones porque saben, no cae Estados Unidos en el juego del presidente. Y todas las sanciones se orientan hacia sus colaboradores, sus familiares y en la cabeza directa del presidente. Entonces vamos a estar muy atentos a la evolución de esta situación, una situación muy complicada. Debe estar durmiendo muy poco el presidente con todo lo que se viene destapando y todos los escándalos, no solo de corrupción, sino ya ahora de favorecimiento a los grupos narcoterroristas. En Colombia el dólar se mantiene muy estable, seguimos en ese rango de techo cerca de los 3.840, 3.740 como piso. Vamos a estar monitoreando cambio de flujos y les vamos contando. Bueno, con esa previsión que nos hace Juan Pablo, ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que básicamente incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, que son los que más pesan precisamente dentro de este índice internacional. En este caso, entonces, les cuento que el DXY de momento tiene una variación negativa del 0,36% y aquí la noticia es que pierde el nivel clave de los 100 puntos que había sostenido durante las últimas sesiones. Estamos hablando de la última semana aproximadamente. En este caso se devuelve hasta los 99,84 puntos, esto tras la publicación de datos macro en Estados Unidos. Recordemos, hoy teníamos una andanada de datos bastante importantes en territorio estadounidense, comenzando por el IPP, el índice de precios al productor, que básicamente es la medida de inflación mayorista en territorio estadounidense, que tuvo una variación anual del 2,7% y mensual del 0,3%, esto en línea con lo esperado, recordando que en agosto del 2025 este indicador estadounidense tuvo una variación anual del 2,6% y los analistas pues básicamente esperaban la cifra que se dio del 2,7%. Asimismo, la variación mensual del IPP durante agosto fue de menos 0,1%, es decir, tuvo una caída durante el octavo mes del año y se esperaba una cifra del 0,3% positiva, como ocurrió finalmente en septiembre. Por su parte, el índice de precios del productor subyacente, que excluye alimentos y energía, tuvo una variación anual del 2,9%, esto sí, por encima de lo esperado, y mensual del 0,1% por debajo de las expectativas. Entonces hay un resultado mixto en cuanto al IPP. Y así miramos las ventas minoristas, que también era otro dato importante que no se había publicado por el cierre del gobierno, que recordemos duró 43 días en territorio estadounidense, pues tenemos que las ventas minoristas en este caso aumentaron 0,2% durante septiembre, por
debajo de lo esperado. El comercio minorista estadounidense en agosto del 2025 avanzó un 0,6% y los analistas del mercado esperaban una variación positiva del 0,4%, es decir, un valor inferior al que se dio de manera oficial. Precisamente por eso hablamos de que no superó esas expectativas del mercado y básicamente tenemos resultados mixtos, un resultado de crecimiento económico medio a través de ventas minoristas que no cumplió con las expectativas, pero una inflación que no se aceleró pues tanto como se esperaba, sino que más bien salió en línea con las expectativas del mercado. Entonces básicamente este comportamiento negativo del DXY está respondiendo tanto al IPP como a las ventas minoristas en territorio estadounidense. Con más información, yo les cuento que el presidente Donald Trump elogió la relación extremadamente fuerte entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán. El presidente Donald Trump conversó el lunes por teléfono con su homólogo Xi Jinping. En un mensaje en su red Truth Social, Trump señaló que conversaron sobre varios temas como Ucrania o el fentanilo y elogió la relación extremadamente fuerte entre Estados Unidos y China. Trump no hizo mención al controvertido tema de Taiwán, pero un comunicado oficial chino difundido luego sostuvo que el tema fue abordado en la conversación. Según la agencia estatal Xinhua, Xi le dijo a Trump que las reivindicaciones chinas sobre la isla constituyen una parte importante del orden internacional de la posguerra. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática. Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como un estado, pero es el principal socio de la isla y su mayor proveedor de armas. Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026. El encuentro entre ambos el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta. Xi dijo el lunes que desde entonces las relaciones sino-estadounidenses se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando, según Xinhua. Bueno, y ahí ya lo vemos en tiempo real. La noticia es que el dólar en Colombia ya superó nuevamente los 3.800 pesos, una cotización actual de 3.802 pesos. Esto también respondiendo, como lo dijimos, a lo que sucede con el tema de las ventas minoristas y el IPP o la inflación mayorista en territorio estadounidense. Ya también continuando, les cuento que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece la misión Génesis, esto en Estados Unidos, una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece la misión Génesis en Estados Unidos. Se trata de una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos. El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la inteligencia artificial y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento. La Casa Blanca también busca formas de impedir legalmente que los estados implementen sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial y ha amenazado con retirar la ayuda federal a quienes lo hagan. La orden encarga al Departamento de Energía a construir una plataforma integrada de inteligencia artificial que combinará las supercomputadoras del país, los conjuntos de datos científicos federales e instalaciones de investigación para acelerar los descubrimientos en campos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores. La plataforma tiene como objetivo demostrar una capacidad operativa inicial en un plazo de 9 meses. Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todas ellas áreas donde Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China. La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, mientras que exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles. Por otra parte, Amazon anunció el lunes una inversión de hasta $50.000 millones para expandir la infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación del gobierno de Estados Unidos. La compañía indicó que la nueva infraestructura, que será desarrollada en todo el país y comenzará a construirse en 2026, fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos en la inteligencia artificial al proveer a las agencias federales la infraestructura segura y escalable que necesitan para la próxima era de innovación.
Bueno, y a esta hora ya comenzaron las operaciones de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local que tiene de momento una variación positiva, o si se quiere mixta, medida a través de sus principales índices. Comenzamos por el MSCI Cap, que avanza 0,20%, parcialmente llega a los 2.003 puntos. Esto básicamente recordando que en la sesión anterior este principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia rompió ese soporte clave de los 2.000 puntos por primera vez desde finales de octubre pasado y pues básicamente mostrando algo de debilidad durante las últimas sesiones este principal indicador y que básicamente es el de referencia a nivel mundial. Por su parte, el Colir, ahí también rompió un nivel clave, el de los 1.300 puntos que había sostenido de buena manera también desde finales de octubre, si se quiere, había tenido un ascenso bastante importante, pero ya ahí lo vemos operando con una caída del 0,11% sobre los 1.298 puntos, es decir, también obviamente pierde ese nivel clave, ya en torno a lo que será el final del mes, recordemos, el 28 de noviembre, por lo menos a nivel Colombia, será el último día hábil del mes, obviamente, porque ya el lunes ya será 1 de diciembre, y en territorio estadounidense pues tenemos una dinámica diferente porque tenemos en medio el feriado por el Día de Acción de Gracias, entonces pues operarán un poco antes el cierre de los mercados en territorio estadounidense lo que respecta precisamente a noviembre del presente año. Ahí básicamente lo que sucede y pues ahora revisar qué acciones son las que justifican básicamente ese comportamiento a esta altura. Comenzamos con las que más ganan, en este caso la debutante, que es preferencial de la Vivienda Group, que avanza 3,25% y llega a 28.600 pesos. Recordemos que en la sesión anterior fue la acción, incluso que más cayó después de que fue listada en la Bolsa de Valores de Colombia y pues que ayer tuvo una caída bastante importante por debajo de los 30.000 pesos, como vemos, alcanzó a operar sobre los 27.700 pesos al cierre. La acción preferencial del Grupo Sura también avanza 3,06%, llega a 43.800 pesos por acción. La ordinaria del Grupo Bolívar gana 2,15%, ya llega a los 89.380 pesos. Celsia avanza 1,40%, ordinaria del Grupo Argos 0,58% y la ordinaria del Grupo Sura en este caso gana también 0,37%. Cierra el top de las que más suben a esta altura, en concreto 7 acciones, Interconexión Eléctrica ISA, que gana levemente 0,09%. Ahí entonces las acciones que más suben y vamos a revisar rápidamente las que tienen comportamiento negativo, comenzando con Nutresa, que en su apertura pierde 6,67%, parcialmente se ubica en 238.000 pesos por acción. Éxito también cae 3,26% y llega a los 4.450 pesos. Preferencial da vivienda cae 2,90% hasta los 26.800 pesos por título. Con concreto se debe 1,51% y llega a los 456 pesos. Ecopetrol de comportamiento negativo también, una variación del 1,10% a la baja y llega también, acá importante, rompió ese soporte de los 1.800 pesos y ya la vemos cotizando en 1.795 pesos. Preferencial del Grupo Argos cae 0,61%, ordinaria de Cementos Argos 0,19%, preferencial del Grupo Cibes 0,18% y cierra, en este caso la ordinaria del Grupo Cibes también, con una caída del 0,16%. Ahí las acciones entonces de comportamiento negativo en esta bolsa de valores de Colombia. Les cuento que Da Vivienda Group informó que ya quedaron en firme las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia para avanzar en la integración de sus operaciones con Scotiabank. Según el acuerdo firmado el 6 de enero del 2025, y esto, de acuerdo con la empresa, esta información, o con esta decisión mejor, se complementaron los avales de todas las jurisdicciones donde opera Da Vivienda, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, para integrar las operaciones de Scotiabank en 3 países con las de Da Vivienda. La compañía señaló que la integración se materializará una vez se cumplan las condiciones de cierre adicionales que serán informadas al mercado. Por su parte, Canacol Energy informó que presentó una solicitud de alivio bajo el capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos ante un tribunal de Nueva York. En este caso, la petición busca que se reconozca como proceso principal extranjero el procedimiento iniciado en Canadá bajo la CCA, eso es una jurisdicción de ese país, y que se protejan los activos de la compañía ubicados en territorio estadounidense, mientras se siguen adelantando el proceso de reestructuración, audiencia de reconocimiento, básicamente que será el 11 de diciembre, según la compañía. También se solicitó un alivio provisional para suspender acciones de acreedores durante el desarrollo del plan de arreglo en Canadá. El tribunal concedió esta medida sin oposición durante el 20 de noviembre. La audiencia para decidir el reconocimiento del proceso canadiense fue programada para el 11 de diciembre, esto presente año, y que APMG básicamente será ahí
parte importante dentro de este proceso, recordando que la acción de Canacol está suspendida tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Toronto. Ahora, pues repasar a otros los mercados NUAM, vamos a hablar del mercado chileno, en este caso el IPSA, que es el indicador principal de la Bolsa de Santiago, que básicamente es el índice de precio selectivo de acciones en territorio chileno. Entonces vamos a revisar rápidamente cómo se comporta en este caso este principal indicador, que recordemos ha tenido comportamientos mixtos si se quiere, desde que ocurrió básicamente el proceso electoral en territorio chileno. Recordemos, se definirá una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre entre CAS, que el candidato de la derecha, de la ultraderecha en territorio chileno, y la candidata Janet, en este caso, que es la candidata apoyada, si se quiere, por el gobierno de Gabriel Boric en territorio chileno. Ese movimiento, pues digamos, el lunes después de elecciones tuvo un repunte bastante importante que impulsó la bolsa a máximos históricos y que básicamente lo que hizo fue que la bolsa chilena tuviera un comportamiento, si se quiere, dispar, en torno a que ha alcanzado muchos máximos históricos en 2025 y posteriormente tuvo caídas hasta niveles incluso de los últimos, en las últimas sesiones hemos visto niveles de 9.800 si se quiere por parte de ese lado. Entonces esto es lo que pasa básicamente con el IPSA. De momento tiene una variación positiva. En este caso, del 1,18% arrancó esta jornada, si se quiere, de muy buena manera en torno a lo que han sido las anteriores y también acercándose nuevamente a máximos históricos este IPSA, recordemos, índice de precio selectivo de acciones. En este caso avanza entonces 1,17% y llega a 9.917 puntos, recuperando algo de terreno frente a lo que les contábamos, que ha estado rondando los niveles de 9.800, obviamente a la espera de lo que suceda en materia electoral en Chile y aparte, obviamente, lo que puede suceder con Wall Street. Recordemos, este indicador va, digamos, muy de la mano con lo que sucede en el plano internacional y pues muchas veces reacciona a lo que ha pasado en territorio estadounidense y pues lo que suceda con un fundamental como lo es el cobre para muchas empresas de este país. En este caso hablamos del sur del continente. Ya para hablar del último de los mercados, ¿no?, vamos a revisar rápidamente la Bolsa de Lima, medida a través de sus principales índices, tanto el general como el select, que son básicamente los de referencia a nivel internacional, esto en territorio limeño, en territorio peruano, que también obviamente es importante dentro de esta integración NUAM. Vamos a revisar rápidamente, en este caso, cómo se comportan los principales índices de la Bolsa de Lima. Entonces comenzamos por el MSCI NUAM, el general de referencia internacional, que tiene una variación negativa del 0,11%, parcialmente se ubica en 37.393 puntos, este índice general que por lo menos sigue retrocediendo, pero eso sí, mantiene el nivel de 37.000 a pesar de estar muy cerca a romperlo en sesiones anteriores. Hace rato que básicamente este principal indicador de la Bolsa de Lima no opera por debajo de ese soporte de los 37.000 que ha mantenido después de alcanzar un máximo histórico de 39.000 puntos y caer desde ese punto de manera considerable. Eso por el lado del general. Ahora revisaremos el MSCI NUAM Select, que como siempre lo recordamos reúne las acciones, 15 acciones en este caso, más líquidas del mercado peruano y que en esta oportunidad sí tiene una variación positiva del 0,18%, parcialmente se ubica en 973 puntos. Hay comportamientos mixtos tanto en Colombia como en Perú como en Chile, entonces también obviamente se traduce en un comportamiento dispar en las bolsas que integran NUAM. Ya volviendo a los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables este martes, mientras los inversores monitorean las pistas sobre si la Reserva Federal volverá a recortar las tasas de interés durante su reunión de diciembre. Los inversores siguen atentos a cualquier noticia que pueda afectar la decisión de la Fed cuando se reúne el próximo 10 de diciembre. La Fed, cabe señalar, redujo la tasa en un cuarto de punto porcentual en su reunión de septiembre y posteriormente en la de octubre. Algunos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han insinuado que es probable que haya otro recorte antes del cierre de los mercados estadounidenses el jueves por el Día de Acción de Gracias y el inicio del periodo de bloqueo del Comité Federal de Mercado Abierto, que comenzará el 29 de noviembre. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que aún ve la probabilidad de mayores ajustes en el corto plazo, esto refiriéndose a las tasas de interés para acercar la política a una postura neutral. Mary Daly, presidenta en este caso de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que también apoyaba la reducción de las tasas como resultado del mercado laboral vulnerable. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, indicó que un recorte de tasas en diciembre sería apropiado debido al mercado laboral más débil. Sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, en este caso hablamos de Susan Collins,
dijo que se opone a un recorte de tasas y ve razones para dudar sobre la reducción del costo de préstamos a corto plazo. Abro comillas. Mi propia opinión es que la política está actualmente en un rango levemente restrictivo después de la flexibilización de 50 puntos básicos que hicimos en septiembre y octubre. Y eso es apropiado, dado el estado actual de la economía, fue lo que señaló Collins. Esto en una conferencia del Banco Central. Los operadores ahora están descontando una probabilidad del 80% de que la Fed recorte un cuarto de punto porcentual en diciembre, según con la herramienta FedWatch. Y en ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan esos bonos del Tesoro, el bono de referencia a 10 años, que básicamente es el de referencia internacional y que sirve para saber cómo está la salud de la economía estadounidense, por lo menos en el día a día. En este caso tenemos un bono del Tesoro que cae en tasa, parcialmente un punto básico, levemente eso sí, y se ubica parcialmente ya muy cerquita de ese soporte clave del 4%. Tenemos una tasa casi del 4.008%, a punto también de romper ese nivel que lo vimos durante el mes pasado, operando incluso este bono de referencia por debajo de ese nivel clave del 4%, y pues poco a poco con esas noticias de política monetaria, el foco en lo que será la Fed y esa probabilidad del 80% que ya rebotó de manera importante. Recordemos, habían probabilidades por encima del 70% y posteriormente cayeron por debajo del 50% en las últimas sesiones, dado que pues básicamente se estaba si se quiere, quitando la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre. Ya con lo dicho, como lo repasamos, de los banqueros centrales en Estados Unidos, pues básicamente se reavivó esa tendencia a que se recorten las tasas nuevamente en diciembre, lo que sería el tercer récord tipo de interés por parte de la Reserva Federal en 2025, y de así pues obviamente cerrar lo que será el presente año. Volviendo a otro tema importante, les cuento que los precios del petróleo bajan este martes debido a que las preocupaciones de que la oferta superará la demanda del próximo año contrarrestaron las preocupaciones de que los envíos rusos permanecerán bajo sanciones mientras las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania siguen sin concluir. Ambos crudos de referencia ganaron un 1,3% durante el lunes debido a que las crecientes dudas sobre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, básicamente por parte de Rusia, redujeron las expectativas de un flujo sin restricción de crudo y suministros de combustibles rusos, que están sujetos a sanciones de las naciones occidentales. Aunque los participantes del mercado se preocupan por los envíos rusos, para las perspectivas generales, los equilibrios de oferta y demanda de petróleo crudo en 2026 son más flexibles en medio de numerosos pronósticos de que el crecimiento de la oferta superará los aumentos de la demanda durante el 2026. Debido a las nuevas sanciones contra las grandes petroleras rusas, recordemos Rosneft y Lukoil, y las normas contra la venta de productos petrolíferos refinados del crudo ruso a Europa, algunas refinerías indias han reducido sus compras de petróleo ruso, en particular de la empresa privada Reliance. Con opciones de venta limitadas, Rusia busca aumentar las exportaciones entonces a China. Martes, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo en un foro empresarial China-Rusia en Beijing que Moscú y Beijing han estado discutiendo formas de expandir las exportaciones de petróleo ruso, en este caso al gigante asiático. Sin embargo, en general, los analistas del mercado siguen centrados en la posibilidad de que se produzcan desequilibrios más amplios entre la oferta y la demanda. Por su parte, el Deutsche Bank prevé un superávit de petróleo crudo en 2026 de al menos 2 millones de barriles por día, y no hay un camino claro hacia el déficit incluso en 2027. Eso fue lo que dijo el banco en una nota al mercado. La expectativa de una mayor debilidad en los mercados durante el próximo año compensa la falta de una resolución sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que impulsó los precios. Un acuerdo podría llevar al levantamiento de las sanciones contra Moscú, liberando así el suministro de petróleo previamente restringido al mercado. Aún así, los mercados petrolíferos están encontrando cierto respaldo en las crecientes expectativas de que Estados Unidos recortará las tasas de interés en su reunión de política monetaria, que recordemos será entre el 9 y el 10 de diciembre, y los miembros de la Reserva Federal están indicando su apoyo a un recorte de tipos. Unas tasas de interés más bajas podrían estimular el crecimiento económico y fortalecer la demanda de petróleo. En ese contexto geopolítico y macroeconómico, revisemos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo, hablando del Brent y WTI de referencia, en este caso de referencia estadounidense. Comenzamos entonces en este caso, por el petróleo de referencia Brent, el de referencia mundial y el de referencia europea, que recordemos es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Parcialmente tiene una caída del 0,34%, mentiras, ahí ya actualizó,
y ya llega al 2,45%. Obviamente estamos hablando de todo ese contexto geopolítico y de tasas de interés que se da en territorio estadounidense. Ahí vemos una cotización parcialmente en $61 con 82 centavos, con un retroceso, si se quiere, bastante importante en torno a lo que han sido las últimas sesiones. Ayer pues recordamos un avance del 1,3% como lo referenciamos, pero ya con esto, digamos, recorta esas ganancias del día anterior y pues también ya tiene un comportamiento negativo en lo que respecta a la presente semana. $61 con 85 centavos, cotización actual del petróleo de referencia Brent, el de referencia mundial. Ahora revisar entonces el petróleo, el WTI, que es el de referencia estadounidense y que básicamente también sirve a nivel internacional para saber cómo está esta salud del mercado petrolero. De momento se devuelve 2,53% y llega a los $57 con 35 centavos por barril. Hay un panorama negativo de estas principales referencias del petróleo, por lo menos a nivel internacional. Les cuento que Ucrania y Rusia intercambiaron la madrugada del martes ataques aéreos masivos que dejaron al menos 9 muertos en total, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Ucrania y Rusia intercambiaron ataques aéreos masivos durante la madrugada del martes. En Kiev, al menos 6 personas murieron, y el alcalde Vitaly Klitschko indicó que el suministro de agua y energía se había visto interrumpido. El Ministerio de Energía reportó, por su parte, un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas. En territorio ruso, al menos 3 personas murieron y 8 resultaron heridas en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovsky. El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 249 drones ucranianos durante los ataques nocturnos, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en 2022. Esta nueva noche de enfrentamientos se produce después de que Rusia rechazara las propuestas europeas para modificar el plan del presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania, denunciado como muy favorable a los intereses de Moscú. El ejército israelí anunció el cese de 3 generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros altos funcionarios por su fracaso de impedir los ataques de Hamas, recordemos el 7 de octubre del 2023, los más mortíferos en la historia del país. El ejército de Israel cesó a 3 de sus generales por su fracaso en impedir los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. La decisión llega 2 semanas después de que el jefe del Estado Mayor reclamara una investigación sistémica sobre las fallas que permitieron el asalto de los milicianos islamistas en el sur del país, que dejó 1.121 muertos. Las fuerzas de defensa fracasaron en su misión principal el 7 de octubre, que era proteger a los ciudadanos de Israel. Se trata de un fracaso grave, rotundo y sistémico. También se impusieron sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales. No es fácil tomar decisiones que afectan a personas a las que respeto y que han dedicado su vida a la seguridad del país, personas con las que he luchado durante décadas. El ataque de Hamas desencadenó una devastadora guerra en Gaza que dejó cerca de 70.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables. Durante los últimos 2 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza. Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de distintos sectores políticos respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades. 10:10 de la mañana. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión. A continuación, al detalle sobre el malecón de Barranquilla a cargo de nuestra compañera Diana Nova y más adelante una nueva actualización de noticias aquí en Primera Página, el canal de los negocios.